Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a retomar la serie en Primera Timoteo. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, suplicándote, oh Padre Celestial, tu intervención, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado a nuestras vidas en este día. Ten misericordia, Señor, de los oyentes, así como del predicador. Asístele en medio de sus debilidades. Que podamos, oh Señor, ser traídos a reflexión en esta mañana. Ayúdanos en medio de un mundo que está en tinieblas a vivir conforme tu voluntad. Guárdanos, oh Señor. Quisiéramos también presentarte una vez más a los hermanos enfermos, nuestra hermana Genarina, oh Padre Celestial, en ese proceso de vértigo. Sé tú, Señor, sanándole. Nuestro hermano Roberto Núñez, que está siendo intervenido. Dirige tú, Señor, las manos de esos cirujanos conforme a tu propósito para con su vida. De igual manera te presentamos a nuestro hermano Roberto Martínez, Padre, en medio de su aflicción, conforme a tu propósito, Señor, nosotros suplicamos que tú le sanes. Quisiéramos también rogarte, si aquí hay alguien que no te conoce, que tú le puedas dar el don del arrepentimiento. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los grandes mitos que se ha logrado conocer es el hecho de que la Gran Muralla China puede verse desde el espacio. Pero no menos cierto es que es una gran obra de ingeniería, de la arquitectura mundial. Ahora, los chinos construyeron estas murallas para ser protegidos de las invasiones extranjeras. Pero llama la atención que cada vez que China fue invadida, no lo hicieron derribando las murallas. ¿Cómo lo hicieron? Sobornando los porteros, comprando las personas que estaban llamadas a guardar la seguridad de aquella muralla o de aquel país. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros pudiéramos preguntarnos, Dios que ha creado los seres humanos, Dios que ha creado las partículas, por más diminutas que sean, aún aquellas invisibles al ojo humano, las ha dotado con las organelas, con la capacidad de sobrevivir. ¿Cómo Dios ha de gobernar su iglesia? ¿Acaso se olvidará Dios de mandar instrucciones cómo dirigir la iglesia? Este pasaje está aquí para demostrarnos cuáles son las características que tienen que tener aquellos que son llamados por Dios para dirigir la iglesia. ¿Cuál es la característica que debemos evaluar al escoger un pastor? Usted va a confiar su alma, el cuidado espiritual. Esto es interesante porque Timoteo era pastor y él debía leer esta carta delante de toda la congregación y al mismo tiempo exponer su propia vida a la luz de lo que él estaba leyendo. Cobra cierta repercusión en el día de hoy porque el mundo está abocado a escoger un papa. Y la noticia es que Bergoglio, Benedicto,
o Francisco más bien, había destituido a un cardenal porque defraudó con 250.000 euros. ¿Y sabes qué? Cuando él muere, ese cardenal está ahí en la fila. ¿Cuáles son las características que nosotros debemos ver? El texto no lo deja al azar ni a la suerte. Pablo escribe a su hijo en la fe para hablar acerca de cuáles son estas cualificaciones. Y en nuestro sermón anterior veíamos que es Dios quien llama. Versículo 1, el que anhela obispado, el que anhela servir a Dios es una buena obra. Pero no solamente debe estar el anhelo, sino que están las cualificaciones dadas por Dios. Y es el mismo Dios que da estas cualificaciones. ¿Cuáles son los requerimientos? 4 grandes grupos pudiéramos dividir este pasaje, relacionados con el carácter de la persona que está llamada al pastorado. El carácter moral, el carácter familiar, su matrimonio en dado caso de estar casado, su vida de hogar, la madurez espiritual y el testimonio para con los de afuera. 4 características a ser evaluadas o 4 grupos de cualificaciones. Y es interesante porque usted pudiera estar aquí y decir, bueno, como yo no soy pastor, como Dios no me llamó a eso, no tan rápido. Como vamos a ver, no solamente los pastores están llamados a cumplir con esta característica. Lo primero que quisiéramos ver, el carácter moral, su vida como creyente. Pero, parte B del versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es lo más importante al escoger un hombre para la obra del ministerio? Vimos en el sermón anterior que no puede ser una mujer marido de una sola mujer. Y el objetivo es que debe gobernar la iglesia como Cristo es cabeza del hombre en el hogar. Asimismo, Dios llama a hombres capacitados para poder responder a este llamado. No es un asunto de ser mejor o peor, es un asunto de don, es un asunto de propósito. ¿Qué hacen las hermanas que no son llamadas al pastorado? Lo mismo que los demás hombres que no son llamados al pastorado: servir a Dios con los dones que Él les ha otorgado. Irreprensible. No solamente son sus talentos, sus capacidades, su oratoria, su capacidad de hablar en público, su aspecto físico. No debe ser escogido por las frases famosas que pueda publicar en X o en Twitter. Dios demanda un carácter no perfecto, pero sí irreprensible. Después de Génesis 3, todos somos pecadores. ¿Qué significa la palabra irreprensible que vemos ahí? Es un carácter digno de imitar. Es un pecador al igual que los demás, pero su carácter es digno de imitar. Y llama la atención que 11 características están relacionados con el carácter. Solamente hay una que es el apto para enseñar, que es un don dado por Dios. La palabra carácter proviene del griego y del latín, que describe la marca dejada por un instrumento o una herramienta que ha sido grabada. Ha sido ese sello grabado. Yo recuerdo siendo niño que a mi casa llevaban una persona leche desde el campo. Todos los días él llevaba leche. Mi abuelo enviaba leche. Y aquel hombre, Ramón, le decíamos Ramoncito, siempre me ofrecía regalos. Te voy a traer una gorra, te voy a traer tal cosa. Y un día yo le dije a mi madre, que está aquí presente, yo voy a tener que dejarte de decir las promesas que me hace Ramoncito. Como niño yo pensaba que cuando tú revelas un secreto ya no se cumple. Recuerdo las palabras de mi madre que me dijo, no, mi hijo, esas promesas no se cumplen, no es porque tú me las revelas, es porque Ramoncito es un mentiroso. Él no tiene
no habla verdad, no tiene carácter. El problema no está en que tú me lo digas, es que él no es una persona irreprensible en cuanto a la mentira. Esto cobra repercusión en el lugar donde estaba la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad caracterizada porque por la mentira, el engaño, la promiscuidad. Aquellos falsos maestros con la conciencia cauterizada. Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 1. Permanecían en el pecado, en la herejía, queriendo ser doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que dicen. Enseñaban doctrinas de demonios, engañando al pueblo, corruptos, llevados por sus pasiones, por sus vientres, por las codicias. Y es en medio de esta cultura donde Pablo está escribiendo a un joven pastor. ¿Para qué? Para que él recuerde el mandato de Dios. Y es interesante, hermanos, porque el plan de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue edificando su pueblo por hombres imperfectos, pecadores, con debilidad, pero con un carácter digno de imitar. Capítulo 6, más adelante, versículo 13. Te mando, Timoteo, delante de Dios y de Jesucristo, que guardó el testimonio de la buena profesión, aún delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, apelando al carácter y de la doctrina que se ha encomendado para contigo. Pablo se refiere a irreprensible, es una persona irreprochable. Como dije anteriormente, no pensando en alguien que no pecara. Sus decisiones están ligadas a las Escrituras. Como dijo el pastor Richard Baxter, tenga cuidado de usted mismo para que su ejemplo no contradiga la doctrina. Ahora, hermanos, a veces los padres amenazan a los hijos con el pastor. Voy a llamar al pastor, te voy a acusar con el pastor, cuando no le obedecen. Tener cuidado de uno mismo es velar por ese carácter piadoso que está en remodelación. No significa que los hijos sean piadosos a totalidad o que no pequen. Todos somos pecadores, pero debe ser irreprensible. Ahora yo te pregunto, ¿tú te has dado cuenta con qué frecuencia nosotros podemos denunciar el pecado externo? Ver la falla en los demás. Y a veces no tenemos la misma lupa para vernos hacia nosotros. Pablo está escribiendo primariamente a Timoteo. Timoteo, evalúate a la luz de esta palabra. Timoteo, reflexiona internamente. Ten cuidado de ti mismo. Tú que puedes enseñar a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices, no se ha de adulterar ni de ser borracho, bebes y eres codicioso. Ten cuidado de uno mismo. Hermano, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú examinaste tu vida a la luz de la palabra de Dios? Es un mandato a los pastores, pero todos nosotros somos creyentes. Primariamente estamos llamados a reflexionar sobre la manera en la que estamos viviendo. ¿Hay un carácter digno de imitar en tu vida? ¿Pueden las personas ver un antes y después de Cristo en ti? Un carácter piadoso. No simplemente amar las posiciones, las ocupaciones, los títulos. Ahora alguien pudiera decir, ¿qué es el carácter? N.T. Wright define, es la forma de pensar y actuar que corre en el interior de alguien. Cuando lo partes, lo que está adentro, ¿sabes qué es lo que hay adentro? Lo mismo que está afuera. No es alguien como las piedras de los ríos que están mojadas por fuera y por dentro secas. Ese era el problema con los fariseos. Jesús los comparó con sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero dentro, en el ataúd, lo que había era gusanos, hedor, putrefacción.
Es un llamado a ser irreprensible. Es el mismo llamado que nosotros tenemos como iglesia. Ser irreprensible. En el día de hoy, al igual que en la época de Timoteo, se demanda de los pastores que sean irreprensibles. ¿Qué debería hacer el Vaticano con ese cardenal aparentemente ladrón que fue destituido? No recibirlo. Pero ahora viene la discusión por qué pudiera ser electo papa. Esto estaba ahí para que fueran los líderes y la iglesia quienes evaluaran la propia vida de Timoteo. Nadie está por encima de las escrituras. En el momento que nosotros los pastores de aquí le demos la espalda a la palabra de Dios, corran por sus vidas. O la iglesia tiene que tener la autoridad también para llamar a los pastores. Como dije anteriormente, no es la oratoria, no es el carisma, no es el conocimiento, es un carácter irreprensible. Madres y padres que están en este lugar, motiven a sus hijos, críen a sus hijos conforme al estándar bíblico. Timoteo fue instruido desde la niñez en un carácter piadoso. Oren a Dios que sus hijos anhelen servir la causa de Cristo. Oren y motiven a sus hijos, no solamente que sean exitosos conforme a los estándares del mundo, que amen a Dios, que amen la verdad, que amen su palabra. Yo vi la historia de 21 creyentes en Siria que fueron decapitados por los yihadistas. Pero me llamó la atención uno de ellos. 20 fueron apresados juntos, pero había uno de ellos que lo apresaron en otro lugar. Y los yihadistas trataron de convencerle, primero dándole dinero, ofreciéndoles regalos para que rechazaran la fe. Pero uno de ellos iba a ser liberado, no lo iban a matar. ¿Cuál fue la dificultad? Que él mismo dijo: si ustedes van a matarlos a ellos porque sean creyentes, yo soy creyente también. A mí también hay que matarme con ellos, porque yo creo lo mismo que ellos creen. No, pero vete, no, es que yo me quedo con ellos, porque es la misma fe, es el mismo Señor que nosotros servimos. Él había sido convicto de pecado, y no es que él quisiera hacerse el mártir o el héroe, es que somos prisioneros a la causa de Cristo, prisionero a la limpia conciencia. Fue el caso de Juan Bullan, prisionero en una cárcel que no tenía candado, de la cual él podía escapar. Una sola cosa tenía que hacer: prometer que nunca iba a predicar el evangelio que le había sido salvado, por el cual él había sido salvo. Su conciencia estaba cautiva a la verdad del evangelio. Ahora no solamente vemos el carácter moral del pastor, sino su matrimonio, su vida hogareña, su vida familiar. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí queda descartado el pastorado femenino. Marido de una sola mujer. Dios ha llamado a hombres para llevar a cabo la proclamación del evangelio y ha llamado hombres al pastorado. Irreprensible en su relación con las mujeres. Hombres casados no tienen mejores amigas fuera de su esposa. Ya el carnaval pasó para los hombres casados. Su esposa está llamada a ser su mejor amiga, su confidente. Primera Timoteo 5:2. A las ancianas trátalas como a madres, dice Pablo a Timoteo. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El trato hacia el sexo opuesto. ¿Qué es un viejo verde? Es una persona que no es consciente de la edad que tiene, ni del compromiso o del trato que debería tener hacia las demás mujeres. Eso no debe darse en la vida de un pastor. Él es conocido como trata a las mujeres y lo hace de una manera respetuosa. ¿Qué está diciendo Pablo acerca
de marido de una sola mujer? ¿Está apelando a que no puede ser un viudo? No, que no puede ser soltero en ninguna manera. Pablo probablemente era viudo, Pablo probablemente estaba soltero. Él dice que a los que están solteros, que fuera bueno quedarse como él. Lo que está apelando es que este hombre es conocido. ¿Por qué? Porque tiene una esposa que es fácilmente identificada. Está apelando aquí a la pureza moral, la fidelidad. Él ha jurado hacia esa esposa. Mira cómo Pablo apela a este carácter. En un mundo como Éfeso, hipersexualizado, era común para los griegos y para los romanos tener varias esposas. Ahora, hermanos, el cristianismo llama a la reflexión. El cristianismo es contracultural. Y yo quisiera resaltar que este texto no está simplemente para prohibir la poligamia, o las segundas nupcias, está más bien para llamar a la pureza en cuanto a las relaciones sexuales o las relaciones de pareja. 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa. A los corintios él le dice que la mujer está casada, está ligada mientras el marido vive. Claramente que la Biblia no prohíbe que un viudo o una viuda se pueda recasar o que un viudo pueda ser pastor. Está apelando más bien a aquellos maestros cargados de pecado que van a las casas a seducir mujeres. Con mucha tristeza, mi propia alma en juego, es uno de los pecados que más descalifica a los hombres, a los pastores, a los líderes, el pecado sexual. Por eso predicamos acerca de esto. Está ahí en las Escrituras. Pablo le está diciendo que sea marido de una sola mujer. Que no sea como el caso de aquel Corinto que estaba enseñando mientras vivía maritalmente con la esposa de su padre. Estamos llamados a modelar la santidad de Dios. Era un requisito claro que está en las Escrituras. Primera a los Corintios 6:11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí hay una lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que practican el adulterio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Mira cómo él hace énfasis: fornicarios y aquellos que practican ávidamente el adulterio. Evidentemente, hermanos, debemos decir que en Dios hay redención. El adulterio no es el pecado imperdonable, pero un pastor que comete adulterio está descalificado porque ya no es marido de una sola mujer. Dios demanda pureza, como dice el autor Lyndon Duncan. ¿Qué es lo que está en juego en el matrimonio? El evangelio. La relación con tu esposa debe estar por encima de cualquier otra relación. Debe ser la prioridad arreglada, porque esta es la máxima prioridad delante de Dios para demostrar el evangelio. Mira cómo en el orden de Dios la familia está primero. El matrimonio está primero. Y ese es uno de las grandes debilidades o de los grandes errores que tenemos a cometer en el servicio de Dios. Descuidar la familia, descuidar el hogar. Pero en el orden de Dios, la familia, la esposa está por encima del ministerio y de la iglesia. Pero vemos en cuanto a la conducta, su conducta moral, sobrio. Versículo 2, parte C. Más adelante dice, no dado al vino. Sin vino es la palabra que quisiera resaltar. Que no sea controlado por el alcohol. Usted se imagina, tenemos que hablar con el pastor. No podemos. ¿Y qué le pasa? ¿Está enfermo? No, está borracho. Está resacado. Usted se puede reír, pero eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Hacían la mesa del Señor y salían borrachos o en glotonería. La propia iglesia de Éfeso se daba en estas circunstancias. Sobrio. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
una mente dirigida por el Espíritu Santo, controlada por las Escrituras, que está en alerta ante una guerra librándose por su alma, no dado al vino. Evidentemente, hermanos, quien les habla no toma nada de alcohol, pero debemos decir que la Biblia no prohíbe que una persona tome vino. La Biblia prohíbe el emborracharse. Ahora hay más posibilidades a la luz de alguien que toma vino de emborracharse que una persona que no tome. Aparte de esto, nosotros no podemos pasar por alto el contexto en el cual vivimos. En nuestro contexto, cuando alguien ve a otra persona en la calle con una cerveza, con un pote de alcohol, de ron o de cualquier licor, es interpretado o las personas lo relacionan con un incrédulo. Yo recuerdo yendo con un hermano de aquí de la congregación, cerca de donde vivía, Gabrielito, el que nos atendía, le dije: Gabriel, hágame el favor, deme una fría. Y él se quedó como frisado, pero fue al freezer. Cuando él abrió la puerta, le dije: Gabrielito, que la fría sea Malta India, por favor. Yo sabía, dijo él. El no creyente sabe que como cristianos no nos emborrachamos, no tomamos alcohol. Debemos tener cuidado con esto. Es una persona que su vida no está dirigida por el alcohol. No dado al vino, no pendenciero, no es un golpeador. No es una persona que es conocida por golpear a su familia, a sus hijos. En ese sentido, habla de una conducta prudente. No codicioso de ganancia deshonesta. ¿Y qué trabaja el pastor? No, eso es un misterio, eso nadie lo sabe. No, es una persona que se sabe cómo gana su vida. Los miembros de la congregación saben, no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. En esta congregación hay 2 pastores y hay algo que los 2 pastores no hacemos. Nosotros no giramos cheques. No firmamos cheques. Aquí hay un grupo, un equipo de personas que administran los recursos de la iglesia. Por eso hay un mandato: no puede ser un ladrón, un codicioso de ganancia deshonesta, porque tendrá acceso a las finanzas de la iglesia. No avaro, no codicioso de ganancia deshonesta, sino al contrario, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tito 1 dice que tenga hijos que sean creyentes, pero evidentemente la salvación es un don de Dios. Aquí está apelando a un carácter maduro, que puede gobernar bien su casa, que puede dirigir su familia. No tienen que ser cristianos los hijos, pero si viven bajo su techo, tienen que obedecer, someterse a la autoridad requerida. Conozco pastores que sus hijos no son creyentes, pero han tenido que abandonar su casa por esta causa. Una conducta decorosa. 1 Timoteo 2:9. Es el mismo término de la conducta decorosa. Así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Es una actitud del corazón, el decoro, no solamente de la vestimenta, del hablar, del vestir, del conducirse. El anciano tiene que ser decoroso. Habla de una vida prudente. Hermanos, esto es contracultural. Porque estamos viviendo en una época del qué lo que, de la chabacanería, de que una gente te pueda decir algo y no llegar. Voy llegando y él está en la capital. De no pedir excusas ante la impuntualidad. Una vida de ligereza, de reggaetón y juca. Como creyente, el pastor no debe ser un showman. Ahora, hermanos, seamos sinceros. Esto no implica que no se ría. A veces nosotros decimos: es una persona seria, mira cómo habla, saludo.
Ante las personas serias se vestían de una determinada manera. Pero ahora sabemos que no, muchas personas, entre ellos políticos y demás, andan bien vestidos y no practican una conducta piadosa. Vemos una conducta hospitalaria, que sea hospitalario. O sea, no puede ser una persona que diga, no, en mi casa yo no recibo a nadie. Aquí no, nadie entra. Esto tenía repercusión en la antigüedad porque los misioneros salían a expensa de encontrar a alguien que los recibiera en su casa. Los lugares eran de hospitalarios, los lugares más bien de acogida, los mesones eran lugares inseguros, insalubres, muy peligrosos. Y por lo tanto la hospitalidad es requerida en aquella época y sigue siendo requerida al día de hoy. Esto no significa que los pastores no deban de cuidar su casa y que no se hagan las debidas diligencias de saber a quién usted está dejando dormir a su casa. Pero no menos cierto es que la hospitalidad es dada aún o sobre todo a aquellos que no se conocen o aquellos que él no sabe quiénes son. Hospitalario, amable con los extraños. La hospitalidad es algo que escasea en esta época. El individualismo, el egoísmo no da tiempo para recibir ni para ser amables con los demás. Pero como creyentes nosotros estamos llamados a ser hospitalarios. Hermano, no sé si tú te estás dando cuenta que las características que hemos definido hablan de una persona digna de confianza. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres tú una persona digna de confianza? ¿Tienes tú un carácter probado de servicio? Cuando tú ves a alguien nuevo en la congregación, ¿te le acercas para saludarle? ¿Para darle la bienvenida? No, son los hermanos que están en la puerta. ¿De verdad que solamente son los hermanos que están en la puerta? ¿O todos nosotros estamos llamados a ser hospitalarios, a ser gentiles, a saludar, a dar la bienvenida? ¿Eres tú una persona digna de confianza a la luz de esta palabra? ¿Qué es digno de confianza? ¿Quién eres cuando las cámaras se apagan? ¿Quién eres en lo privado? ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? ¿Quién eres cuando no estás en estas cuatro paredes? Es a eso que Pablo está apelando. Un corazón que ama a Dios y se hace evidente en el servicio a los demás. Hospitalario. Irreprensible, hospitalario. Tales como Job, no se nos dice que fuera pastor. José en Egipto no era pastor. Moisés, Daniel, Elías, Samuel. José, el esposo de María, era un hombre piadoso, un hombre íntegro. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El carácter moral del pastor, su familia, su vida hogareña. Pero hay un llamado, su madurez espiritual. Tiene que ser apto para enseñar. Y el versículo 6 nos dice, no un nuevo creyente, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tiene que tener la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar. No es que el pastor tenga que salir de la Asociación Dominicana de Profesores. No es un maestro graduado en educación. Es tener la impartición, la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar. Pero no solamente enseñar desde el púlpito. Es enseñar en la consejería. Es enseñar cuando está visitando a alguien, cuando está hablando a alguien, cuando a alguien se le acerca para pedir un consejo. De hecho, nosotros somos llamados como depositantes de una fe. Pablo le dice que guarde el ministerio con limpia conciencia. Se nos ha dado un mensaje que proclamar. Los maestros, los pastores son dones de Dios para la iglesia, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Es una persona encomendada por Dios para instruir, para proclamar la verdad del evangelio. Esto es coherente con la vida de Jesús en esta tierra. Jesús no fue
conocido como un milagrero. Él vino como un maestro, como un rabí que tenía una enseñanza y la proclamaba delante de Dios, de parte de Dios, con autoridad. No como los escribas y los fariseos, que su vida decía mucho de lo que proclamaban. Al punto que Jesús dice, hagan lo que ellos le dicen, pero no imiten sus actos. Acto para enseñar. Y esta es la cualidad que es un don de parte de Dios para poder proclamar la verdad del Evangelio. Evidentemente, hermanos, debo de decir, Dios da sus dones como Él le place. Tenemos grandes maestros. La República Dominicana cuenta con algunos de ellos. Pastor Sugel Michelén, Miguel Núñez, otros grandes maestros. Pero Dios da a cada quien conforme a su propósito. Hoy, día del Señor, las iglesias alrededor del mundo, en cuevas, en catacumbas, en montes, en chozas, en autobuses, como pasa en esos países musulmanes, está siendo edificada por hombres simples, insignificantes, desconocidos para el mundo, pero que Dios ha llamado a pastorear su rebaño en todo el mundo. Más que postear frases de grandes predicadores, de grandes autores, Dios nos llama a escuchar a esos pastores humildes que quizás ni salgan en las redes sociales, que están edificando la iglesia en el anonimato. Y esto es interesante porque pudiéramos nosotros caer en el error de ser pastoreables por internet. A mí me pastorea fulano de tal, a mí me pastorea sutano. Ese no es el propósito de Dios. Es que tú te unas a una iglesia local y que te sometas voluntariamente a la luz de esta escritura, a la autoridad de un liderazgo en una iglesia local, a la enseñanza de un grupo de pastores, como dije anteriormente, que te puedan instruir, que puedan velar por tu alma. Pero hay una razón que nosotros vemos. Debe ser una persona madura, no un neófito. ¿Cuál es la razón? Para que no caiga en lazo de Satanás, que no se llene de orgullo y sea como aquel pájaro carpintero que está perforando un árbol, cae un rayo, tumba el árbol y él dice, qué poderoso amanecí yo. Que no trate de robar la gloria a Dios. Es Dios quien edifica su iglesia por medio de la predicación de su propia palabra. Dios respalda las escrituras y está con aquellos hombres que permanecen fiel a las escrituras. Y es claro el mensaje donde nosotros debemos ser fieles a proclamar la verdad del Evangelio. Por lo tanto, no puede ser un neófito. El texto lo dice. Porque no sea que llenándose de orgullo caiga en la condenación de Satanás. ¿Cuál fue la condenación de Satanás? Oh, mira cuán grande eres, Lucifer. Mira cuán poderoso eres. Tú puedes sobreponerte por encima de Dios. Se llenará de orgullo, pensará que es Él, pero Dios dice que no. Él no comparte su gloria con nadie. Él edifica la iglesia utilizando hombres débiles que proclaman el poder de su palabra. Pero vemos finalmente un testimonio público. Versículo 7. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Que no caiga en desánimo, que no caiga en desaliento, que no caiga en perder el testimonio con los de afuera. Es el mismo argumento que Pablo le dice a los corintios. Ellos estaban en litis internas, iban a los jueces seculares. Pablo le dice, ¿no hay alguien maduro en medio de ustedes que tengan que ir donde los incrédulos? Delante de un tribunal de no creyentes. ¿Cuál es el testimonio que se va a llevar ese juez, esos abogados en ese tribunal, cuando vea a dos creyentes disputándose públicamente? Si la sal se desvaneciera, ¿con qué salamos la sal?
dijo Cristo. No sirve para ser desechada y utilizada para tapar hoyos en el camino. Es necesario que tenga un buen testimonio para con los de afuera. Yo recuerdo, siendo niño, un anuncio que se hizo muy popular de un padre saltando en medio de piedras al cruzar un río. Mira hacia atrás y le dice a su hijo: hijo, ten cuidado. El niño, muy inteligente, le dice: papi, ten cuidado tú, porque yo estoy siguiendo tus pasos. Como creyentes, nosotros estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio. Que el no creyente, que el incrédulo, que el que está en tinieblas pueda mirar y ver la luz en cada uno de nosotros. Pueda pedir razón de nuestra fe. No de manera perfecta, pero sí proclamando la verdad que transforma. Es necesario que tenga buen testimonio. Que un no creyente pueda decir: ora por mí. Yo anhelo estar en ese lugar. Yo anhelo lo que tú tienes. Yo anhelo seguirte. El pastor debe ser uno que tenga buen testimonio para con los de afuera. En conclusión, hemos visto el llamado que Dios hace. No es un llamado simplemente a una obra. No es simplemente su reputación, es su carácter. No es su conocimiento, sino la manera como vive, cómo gobierna su casa, sus hijos, su familia. El testimonio en el lugar donde trabaja, en dado caso que sea bivocacional. ¿Y qué está enseñando? ¿Qué está proclamando a la luz de estas verdades? Se decía de los griegos cómo ellos celebraban el día del cumpleaños de Alejandro. Y la manera que ellos lo hacían era que se ponían una foto, se ponían un retrato, una cadena, algo que le hiciera recordar a Alejandro el Grande. Y andaban con esa imagen y los demás sabían que se estaba celebrando el cumpleaños de aquel general famoso. Hermanos, manteniendo la distancia como creyentes, si hay algo bueno en cada uno de nosotros, no proviene de nosotros. Es la imagen de Cristo en nosotros. Es el carácter de Cristo en nosotros. Es la obra de la palabra de Dios siendo aplicada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Solo Jesús fue perfecto. Y en la medida que nosotros clamamos a Él, nos sometemos a su palabra y somos transformados por el Espíritu Santo, en esa misma medida el mundo verá la luz que brilla en medio de las tinieblas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él llamó hombres pecadores imperfectos a que fueran sus apóstoles. Él ha llamado a hombres imperfectos para que pastoreen su rebaño. Y Él es el pastor de los pastores. Por eso yo te ruego en esta hora que si tú no tienes una correcta relación con Jesús, no simplemente vea esto como un cúmulo de mandatos externos. No simplemente podamos reflexionar en la apariencia o en una pose. Que podamos, a la luz de estas verdades, reflexionar en un cambio genuino, aquel que sale desde dentro hacia afuera. Un cambio duradero que es producido por la obra del Espíritu Santo, fijando la palabra en nuestros corazones. Más que una reputación, pedirle al Señor que nos dé un cambio de carácter. Que nos ayude a vivir el Evangelio en lo secreto, en lo privado, cuando nadie nos está mirando. Y cada día, hermanos, ore por sus pastores. Que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y que nos ayude a terminar bien, como era la oración de Pablo para con Timoteo. ¿Cómo terminaremos? No lo sabemos. Todavía estamos batallando. Pero anhelamos que el Señor nos ayude y nos guarde para que en aquel día pueda decirnos: ven, siervo fiel. Pero ese no solamente sea el anhelo de los pastores. Ese debe ser el anhelo de cada creyente. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en medio de nuestras debilidades, sabiendo, Señor, que tú nos guardas, que tú estás con nosotros en cada momento. Padre celestial,
Te suplicamos que tú sigas añadiendo obreros. La mies sigue siendo mucha. Líbranos, oh Señor, del error. Líbranos, oh Señor, de hombres impíos que puedan filtrarse en medio de la congregación. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer firme en tus caminos, a proclamar la verdad del Evangelio, a levantar el estandarte que tú demandas a la luz de tu palabra. Guárdanos, oh Padre Celestial, y queremos pedirte, oh Señor, en esta mañana, por los pastores que sigan sosteniendo tu verdad, que tú les guardes, que tú les libres del error. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar hasta el final, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde.